El método que hemos visto que era fácil de implementar era utilizar un router. Sabemos que ese método se llama en Cisco Router on a Stick, ¿no? Sin embargo, también se puede implementar en Huawei sin mayor inconveniente. La idea es que a través de un router podamos hacer la comunicación entre los diferentes VLANs. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar, en lugar de un router como está aquí, ¿no? Vamos a utilizar un switch capa 3, un switch de los que se llaman administrables, para que podamos manejar esta conexión entre las VLANs. ¿Cuáles son los tipos de interfaces que tiene un switch capa 3? Vamos a manejar nuevamente la interfaz virtual, el SDI o el VLANIF, en el caso de Huawei, para poder no solo administrar, sino que esa interfaz virtual nos va a servir como gateway para las VLANs. Y se maneja un concepto de puerto enrutado, que vendría a ser la interfaz que va a representar exactamente a lo que es capa 3. Entonces, ¿cómo se va a enrutar? A través de interfaces virtuales. Cuando en la primera semana hemos visto que para administrar se asociaba a una interfaz virtual, una dirección IP, un gateway, etcétera, era para cuestiones de administración. Aquí se pueden manejar más de una interfaz virtual e igual de la misma forma darle direcciones IP o gateway para que puedan ya no necesariamente administrarlas, sino que nos pueda servir más bien para encaminar los paquetes que van llegando. Entonces, la idea del switch, del uso del switch, obviamente ha sido que ha ido reemplazando los puentes por la velocidad que tenía en función de su trabajo, además que no hacía un broadcast, sino conmutaba una conexión de entrada con una conexión de salida, lo que era muy importante. Ahora, inicialmente, el dispositivo que se hacía cargo de lo que era encaminar redes por encima de los switches, estamos hablando de un router, siempre se ha desarrollado en forma de software. Entonces, se han buscado formas también para mejorar esto, no necesariamente mejorar el software, sino mejorar los algoritmos que implementan ese software en esos protocolos para que el encaminamiento actualmente sea muy veloz. Se han creado también distintos mecanismos o trucos que eviten que la cantidad de redes que se van a colocar en las tablas de encaminamiento sea la menor posible. Estamos hablando de CIDR como superredes o VLCM como subredes. Entonces se han buscado mecanismos que hagan que esta forma de encaminar sea ya muy rápida actualmente, ¿no? Ahora, se ha empezado a buscar alternativas para que el encaminamiento no necesariamente lo haga un dispositivo superior, sino que ese encaminamiento se podía hacer con el mismo tipo de dispositivo. Se han dado cuenta que en el mercado, cuando vamos a comprar un access point, por ejemplo, que es inalámbrico, siempre nos los venden como router, porque muchas de las funciones de router han sido adoptadas en el access point. En el access point, aparte de irradiar señal omnidireccional, tenemos un NAT. ¿Alguien sabe qué es un NAT? Traducción de direcciones de red. Ya, pero en castellano simple, ¿cómo funcionaría? Convierte la dirección privada a pública. Ok. Internamente podemos tener varias direcciones públicas y todas van a salir por una dirección, perdón, varias direcciones privadas y todas van a salir por una dirección pública hacia nuestro proveedor de Internet y por esto al mundo. O sea, hace NAT. Y ese NAT no es propio de un access point. Hace DHCP. ¿Qué es DHCP?
protocolo de control de host dinámico. Ya, ¿qué hace? Da direcciones IP automáticamente. Ok, empieza a repartir direcciones apenas nos conectamos. Entonces, fíjense que está haciendo funciones que no tienen nada que ver con un access point. Por eso le llaman router. Sin embargo, no encamina. O sea, no es un router como tal. Porque el propósito principal de un router es encaminar, primero, es routing, que vendría a ser llenar tablas de encaminamiento, y forwarding, reenviar los paquetes que no le corresponden a través de esas tablas. Entonces, eso no hace. Sin embargo, le llaman router. Es porque está adoptando funciones que son propias del router y está en un access point. Entonces, en un switch, ya de entrada, ha adoptado la función que antes hacía un puente, el poder unir dos redes diferentes, hacer el espacio de puente para poder pasar información de un lado a otro, un canal. El switch, les había dicho varias veces, hemos repetido que es como un multipuente. Entonces, al estar conmutando una entrada con una salida, no estamos creando un puente entre esos dos como un peer-to-peer, de tal manera que podamos hacer la conectividad. Entonces, va más adelante y la idea es que los switches ahora puedan adoptar funciones que no les correspondían antes, pero principalmente han apostado al hecho de que se podía trabajar a nivel de hardware y no a nivel de software. Los switches conmutan, los switches de capa 3 conmutan a nivel de hardware. Sin embargo, los routers lo hacen a nivel de software. Ahora bien, la velocidad del hardware normalmente se la consideraba mucho más rápida que la velocidad del software. Sin embargo, son equiparables si comparamos el routing de un switch con el routing de un router. ¿Está bien? Aquí tenemos un diseño de una red conmutada en la cual vamos a ver distintos elementos que no habíamos considerado. Por ejemplo, bueno, ahora tenemos el núcleo, la distribución y el acceso, pero en el núcleo están incluidas capa 3, en la distribución están incluidas capa 3 y por el acceso tenemos capa 2. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que estamos creando enlaces redundantes en acceso, si se fijan. Y esos enlaces redundantes se van a arreglar a nivel de STP. Pero también existen enlaces redundantes con un círculo, tanto en núcleo como distribución. ¿Cómo se entiende eso? La redundancia en la parte de abajo se puede entender como STP. La redundancia entre el núcleo y la distribución, que también son dos líneas en cada uno de los switches, se puede entender como STP. Significa que físicamente están ahí, pero lógicamente deben estar bloqueados. Pero hay una conexión entre núcleo-núcleo y entre distribución-distribución que aparte tiene un círculo encerrado en las dos líneas. ¿Cómo se entiende eso? Como si fuera un solo enlace. Exactamente, se llama como, bueno, agregación. Es un término que vendría a representar de que estos enlaces se consideran como uno solo, como dice su compañero. Si cada uno tiene 100 megas, ahora ya tenemos 200 megas ahí. Y ahí no existe redundancia. Eso no significa redundancia. Eso significa que estamos ampliando el ancho de banda. No tiene nada que ver con esta parte del tema. Es un tema siguiente. Pero bueno, ya está la figura ahí y quiero que esté claro. ¿Está bien? Entonces, se ha empezado a reemplazar funcionalidades o se ha empezado a adoptar funcionalidades de routing a nivel de switches, principalmente por costo. Porque obviamente un switch es más barato que un router. Además, ¿qué ventaja tiene un switch sobre un router? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería la ventaja física de un switch frente a un router si ambos van a realizar encaminamiento? La cantidad de puertos. La cantidad de puertos, exactamente. En un router es muy complicado tener una cantidad tan grande de puertos como la tiene un switch. Cada puerto, normalmente los routers vienen con una o dos interfaces LAN y una o dos interfaces WAN, porque ese es su propósito. Sin embargo, los switches de capa 3 son como los switches de capa 2, pueden tener 48 puertos.
Entonces, una gran ventaja en relación a eso, que si bien los puertos del switch, aunque sean de capa 3, no los 48 nos van a servir para hacer routing, es decir, para salir, van a ser más para bajar, o sea, para todo lo que es la LAN. Sin embargo, la cantidad de puertos ya no es en costo significativo frente a lo que cuesta una interfaz en un router. Y esto es una ventaja. Los puertos de capa 3, o sea, esos puertos enrutados, también son limitados. No son los puertos que vamos a tener para distribuir o para acceder. Entonces, cuando estamos hablando de un switch capa 3, los 48 no se pueden utilizar para enrutar, sino vamos a tener una cantidad limitada. Entonces, en la práctica, cuesta más barato que un router, pero brinda una función dual. No sería tanto que los 48 puertos que tenemos podamos usarlos en ese propósito. ¿Ok? Ok, vamos a utilizar la interfaz virtual en un switch multicapa, de tal forma que cualquier VLAN que existe en el switch pueda utilizarla como una pasarela, como un gateway. Las interfaces virtuales se consideran virtual porque obviamente no existe un puerto físico, como en el caso de los routers. Hasta este momento habíamos utilizado las SBIs o interfaz virtuales únicamente con propósito de administración. Las funciones para las VLAN, cuando se va a conectar a una interfaz del router, van a ser ahora adoptadas por las SBIs. Aquí tenemos un ejemplo donde aquí tenemos un router y tenemos una interfaz específica para una VLAN y otra interfaz específica para otra VLAN. Podría ser una sola interfaz con dos subinterfaces, como hemos visto. Y en este caso tenemos un switch capa 3, donde tenemos una interfaz virtual para la VLAN 10 y otra interfaz virtual para la VLAN 20. Entonces, en analogía, tendríamos exactamente lo mismo. Entonces, las interfaces virtuales, vuelvo a repetir, no son físicas. Pero, sin embargo, el switch capa 3 va a tener un puerto que permita enrutar, encaminar, va a permitir que de esta interfaz virtual pueda llegar a esta otra interfaz virtual. Tal como un router tiene una tabla de encaminamiento que todas las conectadas directamente pueden salir a las conectadas directamente. No necesitamos introducir un protocolo. Sabemos muy bien, por cuestión de configuración, para administración remota, que siempre se va a crear una interfaz virtual. Entonces, las interfaces virtuales que se creen adicionalmente a esa de administración van a servirnos para las diferentes VLAN. ¿Está bien? También sabemos que cada VLAN que se crea utiliza un encapsulamiento. Un encapsulamiento que va a permitir que por un enlace troncal se puedan mandar las etiquetadas o no etiquetadas de las VLANs. Cuando se crea una interfaz virtual como gateway, vamos a permitir que toda esa VLAN pueda tener un punto de salida de la VLAN. Entonces, ¿cuáles son las características de una interfaz virtual? Va a proporcionarnos un gateway a la VLAN, de tal manera que a través de ese gateway podamos enrutar el tráfico de adentro a afuera. Va a permitirnos conectividad capa 3 al switch, porque vamos a asignarle dirección IP. Y va a admitir configuraciones de encaminamiento. Obviamente, los switches capa 3 son más caros que los switches capa 2.
pero en función de proporción de costo es más económico que un router. Es más veloz que un router o un stick, porque no se va a llevar a nivel de utilizar tablas de encaminamiento, utilizar subinterfaces, sino porque todo el switching y routing se va a realizar, como les había dicho, por hardware. El routing no requiere enlaces externos del switch al router. Podríamos utilizar un switch capa 3 directamente en lugar de utilizar un switch capa 2 y un router, como ven en la figura. Este switch está haciendo el propósito de switch capa 2. Fíjense, aquí switch capa 3 y aquí tenemos switch capa 2. Pero podríamos incluir un solo switch directamente a las máquinas, de tal manera que el mismo switch esté haciendo de acceso capa 2 y el mismo switch esté haciendo de router. Ahora, este concepto tiene que ver con la agregación. Ese redondito, ese círculo que aparece entre las líneas, son los elementos que permiten mejorar el ancho de banda, que no vamos a verlo en este momento. La latencia es mucho menor porque obviamente no salimos del switch. Veamos entonces la forma en la que se hace. La diferencia entre puerto enrutado y puerto de acceso. Habíamos visto que teníamos un puerto de acceso y un puerto troncal, ¿se acuerdan? Un puerto enrutado es un puerto físico que va a funcionar de forma similar a cualquier interfaz de un router. A diferencia de los puertos de acceso, que son todos aquellos que se conectan a las máquinas, los puertos enrutados no se asocian a una VLAN. Los puertos enrutados se van a comportar como si fuese una interfaz de un router normal. Obviamente en este puerto no va a existir protocolos de capa 2. En la práctica vamos a eliminar que el puerto asuma funciones de capa 2 y vamos a asociarlo con funciones de capa 3. Esta última parte es lo que vamos a llevar hoy día al finalizar, que viene a ser agregación. Porque la agregación, es decir, el generar varios enlaces como si fuesen uno solo, no solo se puede hacer en capa 2, también se puede hacer en capa 3. Entonces, a eso se está refiriendo esta línea, que no se está descartando que ese puerto pueda ser parte de una agregación de capa 3. Los puertos enrutados de un switch no admiten subinterfaces, como lo hacen los de los routers. Los puertos enrutados se utilizan como enlaces punto a punto. Normalmente estos puertos enrutados se utilizan entre los switches de capa de núcleo y de distribución. Aquí tendríamos estos puertos entre las dos capas. Perdón, aquí está, esto sería nuestro núcleo. Nuestras dos capas, ¿no? La interfaz enrutada. ¿Cómo se hace que un puerto de acceso se convierta en enrutado? Simplemente le decimos que no ejecute la función de capa 2. ¿Se acuerdan que había un comando que nos decía switch port, mode, y cuál era, qué más se ponía después a continuación? Acceso trunk. Exactamente. Y de esa forma le estamos dando opciones de capa 2. ¿Qué sucede si le ponemos no switch port? Automáticamente le estamos quitando las características capa 2 y le estamos convirtiendo en un puerto capa 3. No es más complicado que eso. ¿Ok? Vamos a asignarle una dirección IP también, de acuerdo al SDI que tengamos, y vamos a generar o habilitar
un encaminamiento de forma global, no por el puerto, sino de forma global. Los switches multicapa pueden generar varios SBIs, considerando como puertos enrutados. Los switches multicapa, o nivel o capa 3, van a reenviar tráfico de capa 2 o capa 3 a través de hardware, lo que haría que el routing sea más veloz. Sin embargo, esto no es tan cierto. Los routers actuales, aún utilizando software, son muy veloces. Bueno, estamos hablando aquí de un administrador de software, un software que no vamos a revisarlo por tratar de trabajar de forma genérica. Entonces, bueno, vamos a hacer los laboratorios, así que vamos a tener que trabajar. Sí. Bueno, tenemos un Switch Database Manager que de alguna manera nos permite generar distintos tipos de funcionalidades según el modo que utilicemos el switch. Tenemos, por ejemplo, si configuramos como LAN-based routing, se puede habilitar para que el switch genere enrutamiento entre VLANs y admita routing estático, o sea, colocarle instrucciones de routing estático. Vamos a ver que en el switch, en el siguiente ejemplo, en el switch 1, se va a colocar el comando show SDM prefer para ver cuál es la plantilla por defecto que está habilitada. ¿Está bien? La plantilla predeterminada no admite routing estático. Un momentito, alguien está entrando. Ok, aquí vemos show SDM prefer y nos dice que la plantilla por defecto que está habilitada nos acepta hasta 255 VLANs. Tenemos direcciones IPv4 o IPv6. Se puede cambiar la plantilla, como hemos visto más arriba. En este caso se está cambiando a LAN-based routing. Tenemos default, dual IPv4 y IPv6 para que soporte ambos, o LAN-based routing, que soporta IPv4 y IPv6 con encaminamiento estático. Aquí se ha puesto SDM prefer LAN-based routing, con la idea de que se va a soportar IPv4 y IPv6 y encaminamiento estático. Para que puedas surtir efectos se tiene que recargar, colocar reload, es como reiniciar el switch. Acepta hasta 750 rutas estáticas. Si se ve ahora show SDM prefer, vamos a ver que ya no es el default, es el LAN-based routing. En este caso, la interfaz F06 del switch 1 está en la VLAN 2. Las interfaces virtuales para la VLAN 1 y 2 se han configurado con direcciones diferentes de IP y el routing se va a habilitar con el comando IP routing. Ese es el comando que nos permite habilitar el encaminamiento en los switches directamente. Aquí, por ejemplo, la interfaz F06 está para la VLAN 2, la interfaz VLAN 1, que vendría a ser la SBI, se ha puesto el IP, la interfaz VLAN 2 se la ha puesto con SBI, se las activa y luego simplemente se coloca IP routing. Podemos utilizar un comando que es propio de los routers, como show IP route, y nos va a mostrar
el encaminamiento que tiene el switch. Y nos muestra que está directamente conectado el 192.168.1.0 y el local link es 192.168.1.1/32. Si se acuerdan, esto podíamos verlo en el router cuando hacíamos router on stick. Entonces estamos haciendo lo mismo, pero en un switch. El comando importante, aparte de crear las VLANs y asociarlas, las VLANs virtuales, perdón, las interfaces virtuales y asociarlas a VLAN, es generar el comando IP routing. El IP routing en routers viene por defecto, si quieren, porque el router, una de las funciones importantes que tiene es el hacer encaminamiento y no se tiene que configurar. Aquí tenemos una gráfica donde hay un router también que está participando del routing con un switch. En el router podemos colocar show IP route y nos va a dar todas las líneas, por ejemplo la G01 del router, esta está directamente conectada y tiene su local link. El router está actuando como encaminador en este caso. Y aquí tenemos que en el switch 1, aquí, estamos haciendo que actúe como encaminador. Y este se puede conectar a un router para hacer su propósito general. ¿Cómo se ponen rutas predeterminadas? El comando para colocar rutas predeterminadas, esto lo vamos a ver el día sábado antes de su examen práctico, porque vamos a utilizar rutas predeterminadas. Pero el comando es exactamente el mismo. El comando se pone IP route 0000 como cualquier red y 0000 como cualquier gateway. Perdón, como máscara. ¿Y por qué interfaz va a salir? Entonces, todo lo que nos llegue de cualquier lado tiene que salir por esta interfaz. Eso significa encaminamiento estático. Entonces, cuando se pone show IP route, deberíamos ver esa configuración. Y se pone como ruta estática, por eso aparece la S. Entonces, cualquier red, con cualquier número, con cualquier máscara, que llegue al switch, va a salir a través de esta interfaz. Eso significa. Se puede definir rutas estáticas para el router. Y eso implica, IP route, por ejemplo, si nos llega algo de la red 198.168.2.0, se va a mandar por la interfaz G01. Entonces, cualquier cosa que llegue con esta dirección va a despacharla por la interfaz G01. Y si revisamos su configuración, igual aparece como estática. Fíjense que el comando, tanto en switch capa 3 como en router, es exactamente el mismo. Y si se hace un ping, podemos llegar de una máquina a otra a través del switch enrutado. Antes de irnos a los problemas, veamos la diferencia con Huawei. Aquí tenemos encaminamiento de VLANs a través de un switch capa 3. Fíjense que se crean los VLAN IFs, VLAN IF 2, VLAN IF 3 con diferentes direcciones. Aquí tenemos la VLAN 2, la VLAN 3 y lo que... ¿No se está viendo? No, no se está bien. Ok. Es porque estaba solamente con esta pantalla, por lo que seguían llegando. Gracias. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ok. En Huawei, bueno, en estas diapositivas la idea es mucho más clara, más directa. Nos vamos a dar cuenta por qué. Hemos creado dos VLAN IFs, fíjense, la 2 y la 3, y le hemos asociado sus IPs. Y aquí en el host 2, en el host A, host B de la VLAN 2, el gateway, si se fijan,
es la 2.254, justamente la VLAN IF 2 que hemos creado, como puerto SBI en el caso de Cisco o VLAN IF en el caso de Huawei. Y en la VLAN 3, cada una de las máquinas, que va a tener su propia IP de esta familia, obviamente, tiene como gateway la 3.254, que vendría a ser la dirección IP de la VLAN IF 3 o del SBI 3. Pues aquí nos da una idea de cómo se maneja el encaminamiento a través de un switch. Para poder configurar, en el caso de Huawei, podemos utilizar VLAN batch. Ya saben que el batch no funciona en Cisco, pero sí se puede manejar rangos, se puede manejar VLAN 2,3, por ejemplo, y va a crear. Estamos creando la VLAN 2 y la VLAN 3. Entramos a la interfaz Giga Ethernet 001, a esta, y estamos asociándolo como port link tipo access. Acceso, no necesitamos generar troncal, está yendo a máquinas, es acceso. Ponemos por default VLAN 2, vendría a ser el switch port, si recuerdan. Y aquí tenemos el switch port para VLAN 3. Esta parte ya la hemos revisado, no estamos haciendo ningún cambio adicional ahí. Aquí es donde tenemos las VLAN IF. Tenemos en el switch una interfaz VLAN IF 2 y le asociamos un IP. Tenemos el VLAN IF 3 y le asociamos un IP. Es lo mismo que las SBIs. Estamos creando interfaces virtuales. El detalle está, o sea, la diferencia. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia sustancial entre Cisco y Huawei? La configuración es simple. Creamos las VLANs y las ponemos como gateways. ¿Cuál es la diferencia? No utiliza un comando para enrutar. Exactamente. Automáticamente va a enrutar el switch capa 3 en Huawei, mientras que en Cisco utiliza IP routing. La única diferencia. ¿Está bien? ¿Qué problemas puede haber cuando configuramos un switch, capa 3? Obviamente, los mismos problemas que podrían haber con la configuración sobre un router. ¿Qué se tiene que hacer para resolver problemas de encaminamiento por capa 3? Se deberían revisar. Ustedes van a tener una actividad donde tengamos problemas. A ver, está. No tiene, no está abierta la de problemas, solamente está la de configurar. Sí. Y esto no es conectividad, que os recuerde. Sí, no hay una con problemas, pero bueno. Obviamente, si es que hay problemas, tenemos que revisar que todas las VLAN estén definidas en los switches, porque si no, ¿qué vamos a encaminar? Tenemos que revisar que todos los puertos de esas VLAN estén asociados correctamente a la VLAN. Debemos verificar que se han configurado las SBIs, esas SBIs que tengan un IP y que tengan una máscara. La SBI tiene que coincidir con el número de VLAN, tiene que estar asociada al número de VLAN correcto. Luego tenemos el encaminamiento, debe estar habilitado, el IP routing. Y los hosts deben tener dirección IP, pero más importante que eso, tienen que tener gateway, que está asociado con la IP del SBI que hemos generado. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, fíjense que no es nada complicado. O sea, si bien da un caso de estudio en la planilla de Cisco, lo primero que hay que crear en un switch capa 3 son las SBIs y darle un IP con su máscara. Luego, en cada VLAN, asociarlo a una VLAN, obviamente. Y en cada VLAN, en cada una de las máquinas, hay que colocarle un gateway. Y el gateway que se tiene que colocar es la dirección IP que hemos asociado con el SDI. En el caso de Cisco hay que aumentarle un comando más, IP routing. Y listo. Ya se debería poder encaminar. Ahora,
Lo que tenemos que hacer para el examen, por ejemplo, los ACLs. ¿El switch capa 3 soportará ACLs? Porque el router sí los soporta. Sí, soporta ACLs. Pero no vamos a trabajar en switch capa 3 para hacer la práctica. ¿Está bien? La práctica de esta parte es configurar un switch capa 3 y encaminamiento entre VLANs. Entonces aquí tenemos este switch capa 3, esto es un switch capa 2 y vamos a tener el respectivo encaminamiento con 3 VLANs de acceso y una VLAN de administración, la 99. Fíjense que todo esto está creado en el dispositivo multicapa, ¿no? Las VLANs de acceso, las VLANs de administración solamente los tienen los switches de capa 2. Entonces, todas las VLANs van a estar en la otra. ¿Ok? Ahí están las indicaciones para que puedan realizar la tarea. Vamos a pasar a nuestro último tema del módulo, que tiene que ver con la agregación de enlaces. Si bien Cisco maneja el concepto de agregación de enlaces, le da un nombre propio. Se han dado cuenta que cuando hemos empezado a revisar Cisco, lo hemos comparado con Huawei, Cisco sigue los estándares, pero aparte de seguir los estándares, le denomina algo a su tecnología. Siempre le ha puesto algo asociado. Ha implementado la tecnología estándar. Sin embargo, le ha puesto su nombre propio. ¿Por qué le ha añadido algún tipo de característica propia? Ha ocurrido lo mismo con los protocolos de encaminamiento. El primer protocolo que ha sacado Cisco se llamaba IGRP y que simplemente estaba implementando vector distancia. El estándar se llamaba RIP. Se llama RIP. No se usa mucho, pero se llama RIP. Luego, Cisco se ha dado cuenta que vector distancia tenía muchos problemas y aún su implementación, que supuestamente era una mejora, también tenía problemas y ha creado EIGRP, Enhanced IGRP, que según Cisco combinaba lo mejor de RIP y lo mejor de estado de enlace. El estándar de estado de enlace abierto es OSPF y que se sigue usando. Cisco hace unos 2 años ha liberado el EIGRP para que otros propietarios, otros que fabrican routers, puedan implementarlo. Pero que yo conozca, nadie lo ha hecho. Entonces, en Cisco se puede implementar EIGRP, también se puede implementar OSPF. He visto que en esta nueva currícula, la versión 7 actual de Cisco, le han empezado a dar más importancia al estándar y no a su propia tecnología. Un ejemplo claro, perdón, estoy un poco resfriado. No, por lo menos mi garganta me está molestando. Un ejemplo claro es la clase de ayer. En la clase de ayer hemos trabajado sobre protocolos de Spanning Tree, pero todo lo que les he hablado de el PBST, por ejemplo, que vendría a ser Per VLAN Spanning Tree, ya no aparece como contenido fuerte en la currícula versión 7. En la currícula versión 7 le han dado importancia al STP y al Rapid STP como estándares, que Cisco no implementa como estándares. Y del PBST había ya poca información. La información que tienen es de la versión 6, la que está en el texto. Entonces, se está dando un vuelco, muchas cosas ya está hablando del estándar como lo hace Huawei. Tal vez ha visto que su competencia, en realidad, empieza a hablar del estándar, pero la ventaja que tiene Huawei es que implementa el estándar. No sé qué camino vaya a seguir Cisco, pero también cuando empecemos a hablar ahora de canales agregados, vamos a ver que ellos también han adoptado su propio estándar. Por ejemplo, el PAGP. Sin embargo, habla del estándar LACP. Entonces, la idea es que todos podamos entender el estándar y no asociarnos a una tecnología. Es decir, no quiero que aprendan a manejar, por eso les decía Packet Tracer o NSP. No quiero que aprendan a manejar Cisco como si fuese el único estándar del mundo.
lo que tienen que aprender es cómo funciona el estándar y cómo lo implementa Cisco, cómo lo implementa Huawei o cómo lo implementa MikroTik. Pero todos van a implementar el estándar. Entonces, en cualquier switch debería manejarse el estándar. En cualquier router debería manejarse el estándar. Ahora, el comando que permite habilitar el estándar es muy diferente, porque ese comando es tecnología. Es lo mismo que siempre digo en la universidad. En la universidad no se enseña tecnología, se enseña fundamento científico. De tal manera que aplicando tecnología, ustedes puedan hacer cualquier tipo de cosas. Cambia la tecnología y ustedes van a seguir adaptándose, porque tienen el fundamento científico. Si solo se enseñase tecnología, cambia la tecnología y todo lo que saben se pierde. Esa es la gran diferencia. Y es lo que quiero que entiendan por qué hemos empezado a revisar qué dice Huawei, qué dice Cisco. Y lo que hemos tratado de comparar son los estándares. Y si se han fijado, si han sido observadores en el contenido, Huawei entra profundamente en el estándar. Porque no es tecnología propia, es tecnología del estándar. ¿Cómo lo implementa y qué comando usa? No nos importa. Esa es la diferencia entre las dos tecnologías. Pero lo importante es que está implementando un estándar. ¿Eso está claro? ¿Está Sí. claro? Ok. Sí. Entonces, si bien, si tienen documentación adicional para leer y está en inglés, porque lo que les he ido mostrando son las diapositivas, pero no les he mostrado el texto, ¿no? O sea, ya los que han empezado a leer seguramente se han dado cuenta. Cada diapositiva tiene su texto. ¿No? Que yo me he saltado ese texto, pero bueno, es para que ustedes lo puedan leer en todo caso. Y este es el documento oficial de Huawei, oficial. Ayer les he mostrado un libro, ¿sí? Pero eso ya es para adentrarnos en sus cursos de certificación, que es muy diferente. Pero esto es la información oficial. ¿Ok? Continuamos entonces. Bueno, el tema se titula Ethercanal porque estamos viendo la lógica de Cisco inicialmente. Perdón. La agregación de enlaces es para crear un único enlace lógico a través de varios enlaces físicos. En términos simples, nuestro switch puede tener varias interfaces o puertos. De esos puertos puedo agarrar 3 de ellos y crear una interfaz lógica, darle un nombre. Ya no va a ser Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 03. Por ejemplo, se va a llamar Ethercanal 1. A esos 3 juntos. Y el switch los va a tratar como una sola interfaz. Entonces estamos creando enlace lógico de varios enlaces físicos. Esto de alguna manera nos permite compartir la carga entre los enlaces físicos, en lugar que el spanning tree bloquee uno más enlaces. O sea, si tenemos una gráfica como... ¿Dónde tengo gráficas? No sé. Aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, aquí no está usando esto. Aquí. Aquí tengo 2 enlaces. Si los tengo de esta forma entre 2 switches, automáticamente entro a operar STP. Automáticamente. Pero si yo entre estos 2 enlaces creo un enlace lógico y le digo es una sola interfaz, STP ya no funciona, separando los enlaces. Lo va a tratar como uno solo. Eso quiere decir que si coloco 4 líneas, vamos a suponer que esta y esta están en el mismo switch, y de 2 en 2 las pongo como interfaces lógicas, STP va a, o estas dos las va a bloquear. Va a entrar a operar STP, pero siempre las va a tratar como una sola interfaz. ¿Eso está claro? Sí. Ok. En el caso de Cisco se llama a esta tecnología Ethercanal, que es la forma de agregar enlaces para
redes conmutadas. Ethercanal se puede configurar de forma manual o se puede negociar el rol que va a tomar con un protocolo que se llama PAGP. Aquí lo dice claramente, propietario de Cisco. Este otro es un estándar, LACP, y está definido en la IEEE 802.3 AD. La 802.3, ¿se acuerdan a qué corresponde? Me acuerdo que el primer día les he mostrado un video de Bob Mercalfi, luego les he mostrado la página IEEE 802 y les he hablado sobre esto. ¿A qué se refiere este estándar? Ethernet. Ethernet. O sea, es parte de Ethernet, el LACP, ¿ok? Del estándar Ethernet como tal. Los dispositivos redundantes, los que utilizan STP, en este caso, o los routers o los switches multicapa, van a proporcionar, o sea, se puede hacer a nivel de capa 3 o a nivel de capa 2. Los switches capa 3 o switches capa 2 nos permitirían manejar no, esto está hablando de redundancia. Podríamos tener redundancia para que podamos manejar un gateway y en caso de que falle podemos utilizar otro gateway. Esto es redundancia simple. No nos interesa la redundancia simple a este nivel. En esta figura, el tráfico proveniente de varios enlaces, fíjense aquí, que pueden ser de 100 megabits o de 1 giga, que se colocan en los switches, normalmente van a ser bloqueados por el protocolo que conocemos, el STP. Entonces, si este switch de acceso está entrando a un switch de distribución, la idea es que la velocidad del switch de distribución hacia el switch de acceso sea grande, para que todos los enlaces de aquí abajo, del switch de acceso, puedan tener un ancho de banda, una autopista para poder salir. El switch va a conmutar y tenga una autopista. Pero si la colocamos de esta manera pensando que eso va a ocurrir, el STP empieza a operar y se bloquea. Entonces, en la práctica, de nada nos sirve, solamente de redundancia. ¿Qué sucedería si quisiéramos usar enlaces más rápidos? Por ejemplo, 10 gigabits. Entonces, podríamos lograrlo si empezamos a generar, en vez de STP aquí, utilizar ambos, como la suma de ambos, para poder manejar un mejor ancho de banda. Si los dos tienen 1 giga, juntos tendríamos 2 gigas. Lo que no se puede hacer cuando se va a combinar es utilizar enlaces de diferente velocidad. No puedo tener 2 de 1 giga y 2 de 100 MHz, de 100 megabits, perdón, y decir que tengo 2 gigas 200 de velocidad. Eso no funciona. Esto es lo que les decía. Entonces, en vez de STP, agregamos y ahora tenemos el doble de ancho de banda en ambos lados. Ya no entra a operar STP. Se crea una interfaz, en el caso de Cisco, llamado Ethercanal, y reemplazaría a cada una de las interfaces individuales que son parte de ese enlace lógico. Y se podría configurar el enlace como cualquier otro enlace físico, con cualquier tipo de configuración que podamos hacer a un enlace físico, la vamos a hacer a ese enlace o interfaz lógica. Obviamente el Ethercanal, que vendría a ser la interfaz lógica, va a depender de los puertos de switch que tengamos. Se puede hacer balanceo de carga en función de los canales que podamos tener
habilitados como interfaces lógicas. Ethercanal siempre se va a ver como un único enlace lógico. Si existen varios canales lógicos, STP los va a tratar como cualquier interfaz y podría bloquear cualquiera de los grupos que esté generando bucles, como les había explicado. Entonces el STP, para el STP simplemente el Ethercanal es otra interfaz más que está unida. Y si tenemos ciclos, va a intentar quitarlos. Ethercanal puede implementar un enlace lógico uniendo varios puertos físicos. Pero, como les decía, no se pueden mezclar diferentes tipos. Algunos que tengan Fast Ethernet, algunos que tengan Giga Ethernet, no pueden colocarse dentro de un único canal agregado. Existen límites. Por ejemplo, el Ethercanal va a proporcionar un ancho de banda full duplex. Tienen que ser full duplex, no se pueden mezclar half duplex. Claro que a la fecha ya no existen muchos half duplex, sin embargo la consideración es necesaria. No se pueden mezclar half duplex. De hasta 800 megabits por segundo. 8 gigabits por segundo. Si vamos a manejar un gigabit Ethercanal o un fast Ethercanal entre switches. Entonces, ¿cuántos enlaces fast podemos unir? ¿O cuántos 8. enlaces giga podemos unir? Hasta 8 puertos. Hasta 8. Eso es lo que Cisco tiene como restricción. ¿Está bien? Los switches pueden admitir 6 ethercanales. 6 por 8, 48 puertos. Entonces podríamos tener todo nuestro switch habilitado con 6 interfaces lógicas y cada uno podría tener 8 puertos que van a multiplicar su velocidad. ¿Está claro eso? Obviamente esto no nos sirve para una máquina, porque si bien lógicamente estamos uniendo 6 puertos, solo vamos a conectar uno de los puertos a nuestra máquina. Estos enlaces son obviamente entre switches. A esta altura, entre switches. Aquí tenemos esta idea. Podemos tener varios enlaces agregados. No todos tienen que ser de la misma cantidad. Aquí estamos uniendo 4, por ejemplo, y aquí estamos uniendo 6. ¿Cuál es el propósito? Aumentar la velocidad, aumentar el ancho de banda entre los enlaces. Ahora, la configuración de los puertos individuales, es decir, half duplex, full duplex, 100 megabits por 100 megabits, 1 gigabit, o cualquier configuración que hagamos, tiene que ser la misma en todo lo que es el grupo. No puede variar. También se pueden manejar ethercanales de capa 3. Significa en switches capa 3. En este caso, la diferencia simple está en que si hablamos de capa 3, esta interfaz puede tener un IP. Entonces, si estamos uniendo 8 líneas en una sola, estas 8 líneas van a tener una IP. Las va a tratar como una sola interfaz. Veamos el primer protocolo, el protocolo de agregación de puertos.
Se puede negociar a través de dos tipos de protocolo, el que es propietario de Cisco, PAGP, o el que es el estándar de la IEEE. Se puede hacer manualmente también, como les decía antes. Veamos el PAGP. Podemos tener PAGP para negociar el canal, va a tomar diferentes roles. Activo, si es miembro del canal sin negociación, no tiene un protocolo. Deseado, pregunta activamente si el otro lado puede participar o si va a hacerlo. Le anda preguntando todo el tiempo. Automático, espera pasivamente al otro lado. Entonces, en este switch 1 y switch 2, ambos están activos. ¿Se establece el canal? Sí. Si el switch 1 está en automático o deseado y el segundo está en deseado, se establece el canal. Si el primero está en activo, automático o deseado y el segundo no está configurado, obviamente no pueden negociar nada, no se establece el canal. Si el primero está activo y el segundo deseado, no se establece el canal. El primero, si está automático o activo, y el segundo automático, no se establece el canal. O sea, si se ponen dos automáticos, no se establece el canal. Los paquetes PAGP, para que puedan negociar, se mandan cada 30 segundos. ¿Por qué se pone una negociación y no se pone manual? ¿Por qué se tendría que buscar una negociación y no ponerlo manual? ¿Alguna idea? Los puertos tienen que tener la misma velocidad, la misma configuración de duplex, como les había dicho. Y obviamente, si vamos a trabajar con VLANs, la misma información de la VLAN, eso quedaba pendiente. Este es activo, deseado, automático. El modo deseado coloca a la interfaz en un estado de negociación activa. Siempre está esperando algo. Automático lo coloca en una negociación pasiva. Pero si bien va a recibir los mensajes de negociación, este no lo va a iniciar. Este es el que inicia la negociación. Los modos tienen que ser compatibles en cada lado. Ya hemos visto la tabla que va a permitir o no va a permitir que pueda establecerse la comunicación. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el estándar? LACP. El estándar empieza en el IEEE 802.3AD, pero ha ido evolucionando, como todo lo que son los estándares de la IEEE. El LACP funciona en forma parecida al PAGP. Ya les he explicado inicialmente cómo funciona eso en Cisco. Tenemos el modo encendido, modo activo, que obliga a la interfaz a proporcionar un canal sin LSP. Este modo no intercambia paquetes LSP, así que entre dos encendidos no va a funcionar. El activo va a colocarlo en negociación activa. Este inicia negociaciones. Fíjense que el nombre vendría a ser el de PAGP deseable. Pasivo, el que en PGP se llama automático, solamente recibe, pero no inicia la negociación. Entonces, el estándar es más simple. Tenemos activo, encendido, activo y pasivo.
Si el S1 y el S2 están activados, sí se establece. Si el primero está como activo o pasivo y el segundo como activo, sí se establece porque el pasivo es quien negocia. Encendido, activo o pasivo y este no configurado, no. Activo y activo, no. Pasivo, encendido y pasivo, no. O sea, necesitamos que alguno por lo menos sea activo para que funcione. Al igual que PGP, los nodos tienen que ser compatibles para que se establezca una comunicación, si no, no tiene ningún sentido. ¿Qué tenemos que hacer para configurarlo? Repetimos que todas las interfaces, en primer lugar, tienen que admitir Ethercanal. No necesitamos, esto es importante, que las interfaces sean físicamente contiguas. O sea, podríamos poner en el Ethercanal la interfaz 1, la 10 y la 15. No necesitamos poner la 1, la 2 y la 3. Eso también es importante. La velocidad de duplex tiene que ser la misma. La VLAN asociada tiene que ser la misma. El rango de VLAN que admite los Ethercanales no tienen que ser del rango extendido. Aquí tenemos switch 1, switch 2, velocidad de 1 GB, duplex completo, VLAN 10. Los dos comparten el mismo tipo de configuración, así que puede establecerse. Aquí tenemos 1 GB, duplex half, duplex full, VLAN 10. No se va a establecer la comunicación. ¿Cuáles son los pasos para configurar? Podemos manejar un interface range o entrar interfaz por interfaz si están saltadas. El rango nos va a permitir para manejar si son contiguas, pero podemos entrar una por una si están saltadas. Y como segundo paso, una vez que hemos entrado a la interfaz, es colocar channel, group y un número, y el modo. Entonces, channel group, tenemos que crear el grupo del canal para poder asignarlo a la interfaz que hemos dado. Fíjense que aquí se crea la interfaz, el rango de interfaces entre la 1 y la 2 y se le está habilitando Channel Group 1 modo activo. Estamos en un lado del switch, en un switch que está haciendo, un lado del Ethercanal. La interfaz Port Channel 1 se coloca como Switch Port Mode Trunk. Ahora ya estamos asociándola como troncal y estamos poniéndole qué VLANs va a permitir. Entonces, estas dos van a actuar como un solo enlace troncal. Fíjense que antes aquí se ponía interfaz Fast Ethernet 1, 2, 3. Aquí ya estamos usándola como el canal 1 del Ethercanal. Esta podía tener asociados 10 puertos conectados aquí arriba y a las 10 le estamos tratando como una sola. A partir de este punto tenemos una sola lógica. El comando Show Interface Port Channel nos permite mostrar la información de lo que tenemos dentro. Fíjense que se ha asociado una dirección MAC a esta interfaz lógica, porque cualquier paso que hace los switches lo hacen por direcciones MAC. Nos está dando hasta la unidad máxima de transferencia, cuánto podemos transferir a través de él. Y nos está dando el bandwidth, el ancho de banda. Podemos ver el Show Ether Channel Summary, donde nos va a mostrar los flags. Nos dice qué protocolo está implementado, en este caso el LACP. Tenemos qué puertos están como parte de esto, la 1 y la 2. Tenemos un estado que se llama SU, el U es en uso, y S Layer 2, capa 2. Entonces está en uso de capa 2.
Podemos poner Show Ether Canal por Channel para saber cuáles tenemos. Aquí nos va a mostrar el grupo 1, no tenemos más. El grupo 1 tiene el protocolo LAP y los puertos que están asociados son FAS01 y FAS02. Aquí nos muestra hasta la carga que se está usando. Fíjense que este está utilizando 55 y este está usando 45 de la carga que está pasando por este enlace lógico. Podemos ver una interfaz que corresponde al Ether canal, solo una interfaz de esas 10 que podíamos haber establecido. Su estado está arriba, usándose como puerto LACP, con esta prioridad, con esta dirección MAC. ¿Qué problemas se pueden tener? Verificar, en todo caso, que todos los puertos del Ether canal estén en la misma VLAN, que todos estén, que esté configurado todo el enlace como troncal. Fíjense que aquí aparece como down. Debería aparecer como up o en uso. Aquí tenemos en el running config que estamos viendo todos los port canales que hemos creado. En FAST01 nos dice que está en el grupo 1 en on. El FAST02 nos dice que está en grupo 1 en on. ¿Y en qué tipo de modo está? También nos va a salir. Este está encendido y este está en modo deseable, en el switch 2. Entonces, por la tabla podríamos saber si están estableciendo o no el enlace, o por qué razón no están estableciendo el enlace, si son modos compatibles. Para eliminar el port lógico, simplemente se coloca no. Y vamos a deshacernos de la interfaz lógica y las interfaces físicas van a volver a actuar de manera propia. Veamos. Veamos la explicación de Huawei. La agregación de enlaces va a proveer una mejora en el ancho de banda, va a mejorar la confiabilidad y va a soportar balance de carga. Tenemos el Ethernet trunk entre el switch A y switch B. ¿Cómo se puede aplicar en las redes empresariales? En lugares donde deberíamos poder mejorar el ancho de banda, por ejemplo en la parte de agregación o núcleo, tal como nos muestra también la de Cisco, para poder intercambiar la información entre estos switches que están haciendo este tipo de trabajo. ¿Qué modos existen de enlace? Modo manual y el LACP. Fíjense que este es el estándar. Lo mismo hemos visto en Cisco, pero Cisco tenía un PAGP. ¿Cuál es la diferencia que nos muestra Huawei frente a la información que nos muestra Cisco? La gran diferencia está que en modo manual yo puedo establecer, por ejemplo, 3 puertos como un enlace lógico y los 3 se van a quedar fijos. En modo LACP puedo establecer 3 puertos también, pero uno dejarlo como backup. Entonces, este enlace lógico tiene 2 activos todo el tiempo
Y si uno de estos falla, este entra a actuar. Estamos generando redundancia donde queremos. Si aquí uno de estos falla, automáticamente el enlace se pierde en modo manual. Entonces, una gran ventaja del LACP, y que no lo cita Cisco, vuelvo a repetir, es esta. ¿Está claro esta diferencia? Hace rato les decía, ¿por qué no usamos manual y por qué utilizamos uno negociado? Y lo he dejado pendiente, ¿se acuerdan? Entonces, el manual no es complicado, se puede usar. Lo malo del manual es que es fijo. Y este nos da tolerancia a fallas. Redundancia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Entendido. Ok. Entonces, si hay que usar LACP. Control de flujo de datos. Obviamente tiene que tener el mismo modo de comunicación, full duplex, y la misma velocidad, si queremos crear este agregado. Eso ya está establecido en las diapositivas anteriores. Entonces, la secuencia de flujo de datos debe ser mantenida sobre el enlace, sobre los miembros del enlace. Entonces, todos los miembros que correspondan al mismo enlace tienen que tener el mismo tipo de configuración. La configuración para hacerlo a nivel de capa 2. En el switch A se coloca simplemente interface Ether Trunk. Aquí no se llama Ether Channel, se llama ETH Trunk. Le ponemos un número. Luego entramos a las interfaces y lo asociamos con ese Ether Trunk. La interfaz Giga 001 le ponemos al Ether Trunk 1, la Giga 002 le ponemos al Ether Trunk 1. Aquí. A eso se llama binding. Estamos uniendo interfaces físicas a una interfaz lógica llamada EtherTrunk. En el caso de capa 3, obviemos estas tres líneas, del undo hasta el quit. Solo esas tres líneas. Y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que para capa 2. Lo único que estamos aumentando son estas tres líneas. Bueno, en realidad estas dos. El quit no es una configuración. Estas dos. Entonces, todo lo demás es exactamente como capa 2. ¿Qué le aumentamos para la capa 3? Undo port switch. Esto es lo mismo que colocar no switch port. ¿Qué hace esto? Hemos hablado sobre esto en Cisco. quita la propiedad de capa 2. Lo está haciendo que el puerto sea enrutado, que sea de capa 3. Lo está deshaciendo de capa 2. No va a ser switch port access o switch port trunk, sino se va a convertir en capa 3. Y le está asociando un IP. Entonces, de esa manera, ahora este enlace, llamado EtherTrunk 1, es una interfaz con IP entre dos routers. La única diferencia para hacerlo en capa 3 que de capa 2. ¿Está bien? ¿Cómo podemos ver la información en Huawei? Display Interface, para como cualquier interfaz. Y en vez de poner un Fast Ethernet, le ponemos el EtherTrunk 1. Y aquí nos va a mostrar que el estado actual es up y cuáles son los componentes. Se puede cambiar hasta los pesos, es decir, darle más carga a uno que al otro, o se lo puede mantener en el mismo peso. Número de puertos en trunk nos dice cuántos son parte de la troncal. ¿Sí? Eso es todo. Fíjense que Huawei es mucho más simple. Huawei directamente está trabajando sobre el estándar. Y es un poco, bueno, para mí es un poco más claro a nivel de
de conocimiento. Cisco se enreda un poco. ¿Dudas? ¿Dudas? Aquí tienen una práctica que tienen que hacer para configurar un Ethercanal. ¿Está bien? Aquí les dice que configuren primero con PGAP y luego con LACP. Así que van a ver las dos maneras de hacerlo. Aquí tenemos la configuración de Ethercanal, pero ya en laboratorio. Intenten hacerlo en Huawei. Obviamente tendrían que saltarse la idea de PGAP de aquí arriba. Los tres tienen que ser LACP, ¿no? Pero intenten hacerlo en Huawei para tener ambas versiones. Han visto que no es complicado de configurar. Solo con 2 interfaces es suficiente. Ahora, si ustedes quieren jugar y le ponen 3, 4 interfaces, los switches van a aguantar. Son capa 2. ¿Cómo se soluciona problemas en Ethercanal? Aquí sí van a tener una actividad. Se va a proveer la actividad y no va a haber conectividad. Algo está fallando. Entonces, ustedes tienen que revisar qué es lo que está fallando y determinar. Es otra forma de entender la teoría. ¿Está bien? Sí, Inge. Esta no sé si van a poder implementarla, porque esta no tiene una actividad. Vamos a dejarla pendiente esta, que es la 3.4. Este es laboratorio, pero no tiene una actividad, es para hacerla a pulso. Pero ya van a hacer esta otra pulso. Entonces, no veo diferencia. Entonces, intenten hacer en Huawei, como les he dicho, y esta última la voy a quitar como práctica. Va a seguir como laboratorio, pero la voy a quitar como práctica de entrega, la 3.4. ¿Está bien? La idea de estos laboratorios, les he explicado el primer día, era implementarlos físicamente en un laboratorio. Ya el año pasado no se ha podido en el diplomado porque no había opción a acceder a los laboratorios de la facultad. Y el año pasado ya hemos practicado solamente en Packet Tracer. El año pasado no hemos hecho nada de Huawei, todo era Packet Tracer. Claro que en las clases podíamos hacer eso, entonces era una ventaja para ellos porque físicamente estaban teniendo problemas y era mucho más simple resolverlos porque estábamos ahí en el laboratorio. En el caso de este año hemos tenido que hacer las clases solamente virtuales y los laboratorios tendrían que hacerlo ustedes por su cuenta, ¿no? Porque obviamente no era lo mismo que todos estén trabajando en su casa y me digan, a ver, compartí tu pantalla, ¿qué problema tienes? O sea, no tiene mucha lógica, ¿verdad? Un laboratorio de esa forma no se puede realizar. No es para eso. ¿Dudas? Esta la voy a quitar entonces, para no tener algo repetido en el sentido de la práctica que puedan realizar. Pero intenten hacer la que está aquí, la 3.2, en Huawei. Ya saben los cambios que tienen que realizar, intenten hacerlo. No es nada complicado a nivel de agregación. Por jugar, coloquen más de 2 enlaces. ¿Ok? Que no sean solo 2 enlaces, la práctica de laboratorio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cisco ha sacado una nueva... ¿Dónde está? Les muestro. ¿Se está viendo mi máquina? Sí, Inge, se ve. Sí. Ha sacado un curso gratuito que le llama Bridging y es complementario a aquellos que han hecho CCNA versión 6, los 4 módulos. Lo he sacado para mostrarles su contenido. Este es gratuito. CCNA versión 7 Bridging. ¿Está bien? Si lo vemos, y es lo que estaba en la disyuntiva, ¿no? O sea, ¿por qué le han tomado en cuenta, lo han puesto como Bridging, que me parece un poco raro?
porque hace, bueno, ya van a ver, los módulos. Está tomando en cuenta del curso CCNA 2, está sacando unos cuantos módulos, unos cuantos temas del CCNA 2 y saca otros del CCNA 3. Les muestro cuáles son del CCNA 2, por ejemplo. Este es un curso gratuito y que podría complementar lo que ustedes están viendo. Yo he dudado un poco en incluir el contenido, porque lo que tiene adicional y lo que no sé si ustedes van a llevar es la parte inalámbrica. Les había hablado algo de inalámbrico, pero no hemos llevado. Entonces, fíjense que el curso de Bridging de Cisco ya incluye eso. Dice seguridad en LAN, hemos visto. Configuraciones de seguridad del switch, hemos visto. Conceptos de wireless LAN, es lo que lo está incorporando. Estos dos, configuraciones y conceptos. No es mucha teoría, mucho concepto, pero es interesante. Lo que no sé si ustedes van a llevar algún módulo de esto. Y lo otro, esto es lo que está incluyendo del curso CCNA 2. Y lo que incluye del CCNA 3 es otra vez seguridad en redes, ya lo hemos visto. Incluye el VPN e IPsec. Pero para hacer VPNs e IPsec necesitamos ya routing. Es por eso que me parece raro que hayan introducido con un curso llamado Bridging. Y luego habla de automatización de red. Aquí estamos hablando ya de routing. Entonces, si sus módulos no incluyen estos conceptos, principalmente, tal vez VPNs y IPsec los vean, o no incluye la parte de wireless, entonces aquí tienen un curso gratuito que está tomando en cuenta esos elementos específicos que según ellos sería para cubrir contenidos que no se han visto en CCNA versión 6. ¿Ok? Ya saben, el curso se llama Bridging, es gratuito. Es gratuito. Por si acaso. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, el curso no se ha desarrollado como yo hubiese querido, o sea, no es lo mismo, es la primera vez que estamos haciéndolo virtualmente, no es lo mismo, no funciona bien. A mí me gusta que hagan cosas que fallen y que me digan qué está y qué está mal y que los demás aprendan de eso, un laboratorio, obviamente, y ha funcionado bien, como les decía el semestre anterior. Ahora los errores son más individuales y las soluciones también. Muy pocos han mostrado algún problema que hayan tenido en el Classroom y bueno, hemos tratado de ayudar, ¿no? Pero ha sido muy poco. Yo esperaba una interacción mayor. De todas maneras, si es muy poco, también la buena noticia es que ha funcionado, ¿no? O sea, no ha sido complicado hacerlo. Entonces tienen toda esta semana para estudiar. Teóricamente hablando, tiene harto de contenido. Entonces es importante que entiendan bien. Para la teoría profunda, concéntrense más en Huawei. Para la parte tecnológica, si quieren, práctica, concéntrense en Cisco. El examen va a ser sobre Cisco. Ok, vamos a hacer con Packet Tracer. Pero la teoría profunda, concéntrense un poco más en lo que es Huawei. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces voy a dejar de grabar ahora. Hemos acabado muy temprano, pero bueno, ya no nos quedaba mucho por hacer.